Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Rusia en llamas, Tartaristán y la República de Komi bajo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Arden fábricas de producción de drones y misiles. El análogo del Storm Shadow en el arsenal ruso, este misil es una nueva amenaza para las ciudades ucranianas. Y además, se cancela el Oreshnik. Putin sacude el mundo con el arma nuclear Burevestnik. ¿Es esto un nuevo farol del Kremlin o un peligro de escala planetaria? Imágenes ardientes, calientes y en llamas desde el frente, míralas ahora mismo. Cuarto año de la guerra a gran escala que la Rusia de Putin comenzó en suelo ucraniano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo heroicamente no solo su patria, sino también a todo el mundo civilizado de la agresión de los criminales de guerra del Kremlin. Saludos, este es Front News. Con ustedes, Volodymyr Timoshenko. Durante los próximos 30 minutos les espera la verdad sobre la guerra, que nuestros periodistas obtienen desde los puntos de combate más candentes. Y bien, ¿están listos? Entonces comenzamos. Y empezamos de inmediato con material exclusivo. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han hecho un gran trabajo. La fábrica de Arsamaz está en la mira. En ella, los rusos producían componentes para los misiles J-32 y J-101. Además, por primera vez fueron atacados objetivos militares en el territorio de la República de Komi. Eso es, por cierto, a 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania. También bajo fuego está Tartaristán, a 1.000 kilómetros. Y además, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron un puesto de mando de un batallón ruso cerca de Oleshki, esto es en la región de Jersón. Además, Azerbaiyán podría considerar levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania. ¿Qué tipo de armamento podría recibir nuestro país? De esto hablaremos a continuación. Luego regresamos al estudio. ¿De verdad se acabó la financiación de Estados Unidos para Ucrania? Jay Devine declaró que su país ya no proporcionará fondos para ayuda militar, ya que ahora es más responsabilidad de los europeos. Creo que el presidente opina, y por supuesto yo también, que ya no vamos a financiar el negocio militar en Ucrania. Queremos lograr una solución pacífica a este asunto. Si los europeos quieren tomar la iniciativa y comprar armas a los fabricantes estadounidenses, no estamos en contra, pero nosotros mismos ya no lo financiaremos. ¿Pero hasta qué punto estos cambios pueden resultar dolorosamente sensibles para Ucrania? Esa es la pregunta principal. En principio, nada nuevo. Entendíamos que la ayuda habría que comprarla, que ya no recibiríamos nada más de Estados Unidos. En términos sencillos, básicamente nos engañaron. A Ucrania la engañaron en este aspecto. Es decir, contábamos con una ayuda que ya estaba financiada, con armas que ya están siendo fabricadas o se fabricaron, pero no las recibiremos. Si queremos recibirlo, tenemos que comprarlo. Ya no habrá nada gratis. La ayuda llegó de donde menos se esperaba. Azerbaiyán podría considerar la posibilidad de levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania. Y todo esto como resultado de los ataques de Rusia a la terminal petrolera de una empresa azerbaiyana en Odessa. Atacaron deliberadamente, al menos 5 drones impactaron allí. Es decir, conscientemente. ¿Decir que fue algo accidental? No, atacaron de manera deliberada. Ahora el señor Aliyev ha declarado que si la Federación Rusa no se calma, levantarán el embargo específicamente sobre la ayuda militar a Ucrania. ¿De qué se trata? Lo más probable es que se trate de municiones de diseño soviético que pueden producirse en empresas de Azerbaiyán. Tal vez haya algunas grandes reservas, pero aún así será una gran ayuda para Ucrania. Parece que en Rusia ha aparecido un nuevo misil de crucero. Fue detectado durante el bombardeo de Mykolaiv. Por su aspecto exterior, la comparan con el Storm Shadow británico-francés y por concepto con el Peklo ucraniano. Pero los rusos no solo atacan a Ucrania con misiles, sino que también utilizan cada vez más drones. Ahora, en Kamchatka, también han creado su primer centro de control de UAV. En mi opinión, esto es más bien una preparación. Otra cuestión es, ¿por qué tan lejos? Bueno, tal vez estén entrenando a los suyos allí. Simplemente, una vez más, quizás es para estar lejos de cualquier mirada de ojos ajenos. ¿Por qué precisamente Kamchatka? Bueno, es difícil decirlo. Quizás por las colinas, tal vez sea una especie de imitación de la región de Donbass. ¿Pero qué sería de Rusia sin Babovna?
Los Shaheds ucranianos alcanzaron los puntos de ensamblaje de los Shaheds rusos en Kazán, que por cierto está a más de 1000 kilómetros de la frontera estatal. Pero eso no es todo en cuanto a sorpresas. También resultó dañado una refinería de petróleo en la República Rusa de Komi, que abastecía de combustible al ejército ruso. Y la distancia hasta allí desde la frontera ucraniana es de unos 2000 kilómetros. Bueno, es muy posible que esto haya sido una especie de vuelo de prueba para entender qué se necesita, cuánta gasolina hay que calcular, cuánta carga explosiva. Bueno, lo más probable es que con el tiempo veamos ataques de aún mayor alcance. Pero debemos entender que este tipo de ataques, lo más probable, solo se realizarán contra objetivos altamente explosivos. Es decir, no tiene sentido enviar un dron a una fábrica a 2000 kilómetros porque ese dron no puede hacer nada allí. Pero sí hacer explotar algo que sea muy energético. También se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron un ataque aéreo contra el puesto de mando de las tropas rusas en la zona de Oleshki, en la región de Jersón, y lo destruyeron. Según información preliminar, alrededor de 25 ocupantes fueron eliminados y al menos 11 resultaron heridos. Según datos de inteligencia, entre los eliminados se encuentran el comandante, el jefe de Estado Mayor, el jefe del Servicio de Ingeniería y el comandante de uno de los pelotones del batallón. En Zaporilla, en la mañana del 10 de agosto, las tropas rusas atacaron la estación de autobuses, donde resultaron heridas varias personas. Según los últimos datos, 20 personas resultaron heridas de diversa gravedad. Los ataques también alcanzaron la clínica de la Universidad Médica de Zaporilla y edificios residenciales. Y ahora, el análisis de la situación operativa en el tan sufrido sector de Pokrovsk del frente. La situación aquí, como es habitual, está al límite de la tensión. En el sector de Pokrovsk, las tropas rusas intentaron avanzar 17 veces sobre las posiciones de nuestras fuerzas en las zonas de los asentamientos de Poltavka, Vladimirovka, Uyut, Kucheryov Yar, Zapovednoye, Krasny Liman, Mirolyubovka, Suketskaya, Chunishino, Zverevo, Kotlino, Orejovoye y Fedorovka. Nuestros defensores ya han repelido 15 ataques. Los combates no cesan. Y aquí hay más noticias inquietantes desde la guarida de los ocupantes rusos. Rusia ha incorporado un nuevo misil de crucero a su arsenal que ya fue lanzado contra Ucrania durante el bombardeo de Mykolaiv. Por su aspecto exterior, se parece al Storm Shadow británico-francés y por su concepto, al misil ucraniano Peklo. Todos los detalles los conocen nuestros periodistas. Rusia tiene un nuevo misil de crucero, el primero de este tipo en el ejército ocupante. Ya fue utilizado contra territorio ucraniano. Un misil de crucero, un dron de ataque, un paquete enviado hacia Mykolaiv desde el sur. Estos mensajes aparecieron en la mañana del 7 de agosto. Pero en realidad no era un paquete. Por cierto, también es una novedad en el arsenal de los ocupantes. Y esto es algo aún más nuevo. Más tarde, en otro canal de Telegram, también aparecieron imágenes del misil derribado. Prácticamente la mayoría de los países del mundo tienen un misil de crucero que puede lanzarse desde el ala de la aviación táctica y operar a una profundidad de más de 500 kilómetros. Rusia no tiene tal misil. Por eso era importante para ellos crear ese tipo de armamento. Y naturalmente que apareciera o ya haya aparecido. Lo primero que llamó la atención de todos fue que, externamente, el nuevo misil de crucero ruso se parece a una versión reducida del misil de crucero británico-francés tipo Storm Shadow. Después de que utilizamos misiles Storm Shadow en el territorio de la Federación Rusa, cuando usamos los ATACMS, cuando usamos nuestros misiles de crucero que empleamos para realizar ataques con drones, misiles o cualquier otra cosa. Es decir, ellos tuvieron la oportunidad de obtener ciertas capacidades tecnológicas porque, repito, Rusia no sabe inventar algo, pero sí sabe copiarlo o bien escalarlo y modernizarlo. Por eso, aquí diría que lo más probable es que recibieron algunas aclaraciones sobre aquellas cuestiones en las que no podían avanzar y gracias a esto crearon medios con los que quieren seguir atacando activamente el territorio de Ucrania. Las características del nuevo misil de crucero ruso son desconocidas, pero se señala que es conceptualmente similar al misil ucraniano Peklo. La última tiene un alcance de hasta 700 kilómetros y puede alcanzar una velocidad de hasta 700 kilómetros por hora. La cabeza de combate del Peklo supera los 50 kilogramos.
teniendo en cuenta el motor a reacción chino que lleva. Por cierto, esa es la segunda cuestión. Rusia utiliza motores a reacción de fabricación china, es decir, compran un motor chino, lo instalan en este misil y naturalmente con esa carga útil, con esas dimensiones y peso, alcanzar velocidades de 500 a 700 kilómetros por hora es perfectamente posible. También se sabe que el nuevo misil de crucero se lanza desde un dron. Se ha confirmado su lanzamiento desde el dron Orión. En teoría, el misil puede ser lanzado desde la aviación táctica, pero hasta ahora no se han registrado lanzamientos desde aviones. Entre las preguntas abiertas está también en qué etapa de desarrollo se encuentra el misil de crucero ruso. En principio, si no me equivoco, este podría ser el tercer o cuarto uso de este misil en territorio ucraniano. Es decir, esto indica que han hecho algunas mejoras, la lanzaron, la probaron, hicieron algunos ajustes, permitieron su uso, la mejoraron, la aprobaron. Además, entendemos que la lanzan desde el mar, desde una zona donde hay pocos medios de radar que permitan detectar eficazmente este misil. Más aún, utiliza altitudes bajas para volar. Es decir, el principio de la radiolocalización clásica no es adecuado, porque la radiolocalización clásica funciona a partir de 500 metros de altitud y más. Por ahora, solo se sabe una cosa. La Federación Rusa realmente ha creado el primer misil de crucero de corto o mediano alcance, y la frecuencia de sus lanzamientos es solo cuestión de tiempo. Hay que estar preparados para esto. Y ahora nos trasladamos a las direcciones de Kramatorsk y Toretsk en el frente. La sangrienta bacanal del ejército enemigo continúa también aquí. En la dirección de Kramatorsk, nuestros defensores repelieron 3 ataques de los ocupantes. El enemigo llevó a cabo acciones ofensivas, intentando avanzar en la zona de Novomarkove, Chasiv Yar y en dirección a Vila Ora. Las fuerzas de defensa detuvieron 7 ataques enemigos en la dirección de Toretsk. El invasor intentó avanzar en las zonas de los asentamientos de Delivka, Toretsk, Oleksandro Kalinove, Yekaterinivka y en dirección a Rusiniv Yar y Pleshchevka. Actualmente, en el mundo se discuten activamente los escenarios para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los analistas occidentales han pronosticado 5 escenarios probables con un conjunto de condiciones bajo las cuales Ucrania, que defiende su tierra, y la Rusia terrorista pondrían fin a las hostilidades. Les contaremos en detalle sobre estos escenarios y ustedes decidirán cuál de ellos les parece más realista y lo escribirán en los comentarios. Pesadilla para Europa, Afganistán para Moscú, congelamiento y pérdidas territoriales para Kiev. En el contexto del avance de las negociaciones entre Ucrania, EUU y Rusia, medios estadounidenses han pronosticado varios escenarios para el desarrollo de los acontecimientos. 5 opciones para la finalización de la guerra ruso-ucraniana. El objetivo del Kremlin en las negociaciones con Trump es ganar tiempo tanto en la cuestión de las sanciones como en la de la ayuda militar a Ucrania, así como establecer contactos personales entre Putin y el presidente de EUU. Lo último que le interesa ahora a Moscú en tales negociaciones y encuentros es el alto el fuego y el cese de las hostilidades. Vemos que Putin retrocedió, Putin entendió. Al parecer, los economistas le explicaron lo que implica, en esencia, perder la principal fuente de ingresos para el presupuesto militar. Y esto probablemente ya en el mediano plazo amenaza con un colapso económico total. Por eso ahora Putin intenta, jugar muchas cartas al mismo tiempo para meter deliberadamente la carta de la guerra ruso-ucraniana simplemente en la baraja. El escenario menos probable, según señalan acertadamente los medios estadounidenses, es que Putin acepte un alto el fuego incondicional en Ucrania. Ucrania expresó su disposición a aceptar la propuesta de Estados Unidos sobre la introducción inmediata de un régimen temporal de alto el fuego de 30 días, que podría ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, siempre que la Federación Rusa lo acepte y lo cumpla simultáneamente. El dictador ruso, al menos desde marzo, ha rechazado el régimen de alto el fuego de 30 días propuesto por la Casa Blanca, utilizando diferentes pretextos y formulaciones engañosas. Mis conversaciones con Putin siempre son muy agradables, conversaciones muy animadas, y luego esa misma noche vuelan los misiles.
Llego a casa y le digo a la primera dama, ¿sabes? Hablé con Vladimir hoy, tuvimos una conversación maravillosa. Y ella dice, oh sí, acaban de atacar otra ciudad. Tras la previsible negativa de Putin a cesar las hostilidades, los expertos hablan de dos escenarios diametralmente opuestos. En primer lugar, será una pesadilla para Europa si Putin logra que Trump sea elegido y Estados Unidos deja a Ucrania sola con la Federación Rusa. Los líderes europeos no tienen mandato político para entrar en la guerra dentro de Ucrania. Putin sigue avanzando. La OTAN no puede dar una única respuesta. Esto es una pesadilla para Europa y el fin de una Ucrania soberana. En esta encrucijada, el equilibrio de poder depende enteramente de la posición de la Casa Blanca, porque si se mantiene el apoyo militar a Ucrania y se imponen nuevas sanciones significativas a la Federación Rusa y sus aliados, a Putin le pronostican una catástrofe. La guerra con Ucrania terminará para Moscú mucho peor que Afganistán. La patria está verdaderamente orgullosa de ustedes. La patria les agradece profundamente. La patria cuenta con ustedes para el futuro de la nación. Esa fue la última noche que nuestros soldados pasaron en suelo afgano. Pérdidas masivas de rusos en el frente, falta de petrodólares, reducción de ingresos y gastos en armamento, una crisis económica interna cada vez más profunda. Los geoestrategas del Kremlin ya pasaron por algo similar en vísperas de la desintegración de la URSS. El Kremlin puede enfrentarse a un momento en el que su resistencia ante las molestias banales y menores de la realidad, así como ante las dificultades económicas de su propio pueblo, se vuelva fatal para él. Un cálculo político igual de miope llevó, en última instancia, a la ocupación infructuosa de Afganistán por parte de los soviéticos. SMI y los expertos consideran que el escenario más probable es la continuación de las negociaciones acompañadas de acciones militares, al menos hasta mediados del otoño. Estados Unidos continuará con su política actual, ejerciendo presión sobre Moscú y apoyando a Kiev. Y a Putin, por ahora, le conviene la matemática actual, la vida de decenas de miles de rusos a cambio de un avance mínimo sobre la tierra ucraniana arrasada. Ellos seguirán luchando, los rusos, mientras tengan la oportunidad, hasta que comience la temporada de lluvias. Pero eso es precisamente, en realidad, a finales de octubre o principios de noviembre, dependiendo del clima. Y luego pasarán a acuerdos políticos a lo largo de la línea de demarcación. Creo que estarán dispuestos a hacer concesiones respecto a sus demandas anteriores sobre, 5 regiones. Eso es. Pero al mismo tiempo, sí, de hecho, hasta ese momento, ahora harán todo lo posible para lograr, el máximo en el campo de batalla. Al mismo tiempo, ningún progreso hacia la paz es posible sin la participación continua de Ucrania y Europa en las negociaciones. El sueño de Putin es una reunión privada con Trump, como resultado de la cual la guerra continuará y Washington se apartará del continente europeo. Y ahora el análisis de la situación operativa en la dirección de Novopavlovsk del frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección de Novopavlovsk, los defensores ucranianos repelieron 7 ataques enemigos cerca de las localidades de Selenigay, Volnepole, Timirovka, Mirnoe, Alexandrovgrad, Voskresenka, Shevchenko y Olgovskoe. 4 ataques enemigos aún continúan. Y mientras tanto, Rusia vuelve a blandir su garrote nuclear, esta vez con el misil Burevestnik, conocido como el Chernóbil nuclear. Estos planes del Kremlin se evidencian por la intensificación de actividades en el polígono de Pankovo, en el archipiélago de Nueva Zembla. Les contaremos sobre otro intento de la Federación Rusa de escalar el enfrentamiento nuclear y a qué podría llevar todo esto al final. Veamos. Rusia está preparando nuevas pruebas de uno de los 5 tipos de su arma milagrosa. Se trata del misil Burevestnik, al que en Estados Unidos apodaron Chernóbil volador, todo por su motor nuclear. El peligro del misil radica en que si se destruye el reactor, ya sea porque es derribado o porque sufre un accidente o una catástrofe, se contaminará una zona grande, bastante grande, y nadie en su sano juicio quiere eso. Por eso los estadounidenses ya abandonaron ese proyecto antiecológico en su momento.
El experto en armas nucleares Decker Everett llamó la atención sobre el hecho de que el Kremlin se está preparando para probar su arma sin análogos. Según él, esto lo demuestra la intensificación de los trabajos en el polígono de Pankovo, en el archipiélago de Nueva Zembla. Además, el hecho de que Estados Unidos haya enviado un avión de reconocimiento radiológico de la Fuerza Aérea a Nueva Zembla también indica posibles pruebas. Este avión está equipado con sensores para rastrear pruebas nucleares. Más tarde, en el SBK, señalaron que la aeronave despegó de la base aérea británica de Middleton Hall y estuvo volando sobre el mar de Barents durante unas 14 horas. Si explota, contaminará todo a su alrededor. Por eso, en cuanto los rusos empiezan a decir que van a probar algo y empiezan a agitar activamente las alas, inmediatamente algún avión de reconocimiento estadounidense o un medidor de radiación se dirige a esa zona, comienza a sobrevolar y a registrar todo lo que sucede allí. El desarrollo del Burevestnik comenzó en Rusia ya en 2001. Sin embargo, fue Putin quien habló de ello públicamente por primera vez en 2018. Lo hizo de manera grandilocuente. Afirmó que su alcance es ilimitado y que la trayectoria de vuelo puede ser impredecible. Durante este tiempo, Rusia probó el Burevestnik 13 veces y todos los intentos terminaron en fracaso, aunque uno de ellos sí se considera exitoso. En esa ocasión, la Wunderwaffe rusa logró volar nada menos que 35 kilómetros. De los 13 lanzamientos, todos fueron fallidos. Un lanzamiento, cuando el misil voló 35 kilómetros en 2 minutos, y este se considera el lanzamiento más exitoso porque en esa ocasión lograron registrar todos los parámetros que querían obtener. También existe la suposición de que cuando ocurrió el gran accidente en Yonoxa, este accidente en el que murieron personas y hubo una gran liberación de radiación, estuvo relacionado. Una de las versiones es que estuvo relacionado con este misil Burevestnik. Putin sacó el Burevestnik de sus arsenales nucleares no por casualidad. Es otra herramienta de intimidación. Se genera todo un revuelo alrededor de esto. Rusia es tremendamente grande, tremendamente poderosa, tiene un montón de armamento, tiene 5.500 ojivas nucleares, aunque en realidad no se sabe en qué estado están. Pero aparte de Birst, probablemente nadie lo sabe. Además, se acerca la fecha límite del ultimátum de Trump y ahora hay que hacer algo. Por eso se cierra el espacio aéreo sobre Kapustin Yar, para que todos piensen en qué se va a probar allí. Si será el Burevestnik el que volará o si será otra cosa. Y todo el mundo se pone tenso. A veces se anuncia que ahora se van a realizar nuevamente pruebas del misil Burevestnik o de algo más. ¿Pueden los rusos realizar pruebas del Burevestnik? Probablemente sí pueden. ¿Tendrán éxito? En Rusia dirán que sí, pero como muestra la estadística de pruebas anteriores, de este lanzamiento solo pueden salir perjudicados los propios rusos. Y ahora vamos a discutir la situación en las direcciones de Kupiansk y Limán en el frente. La Rusia de Putin también aquí actúa según su costumbre. En la dirección de Kupiansk, desde el comienzo del día, el enemigo ha avanzado 4 veces hacia las posiciones de nuestros defensores en las zonas de los asentamientos de Radkivka, Kondrashivka, Petropavlivka y Stepna Novoselka, y actualmente continúan 2 enfrentamientos armados. En la dirección de Limán, hoy se han producido 8 enfrentamientos, de los cuales 5 continúan hasta ahora. El enemigo atacó en las zonas de los asentamientos de Karpivka, Kolodiasy y en dirección a Shandry-Holove y Dronivka. A los ejercicios militares en Bielorrusia, que están programados para septiembre, ya han llegado varios cientos de militares rusos y varias decenas de unidades de equipo de la Federación Rusa. Los ucranianos ya saben perfectamente que los pseudoejercicios en Bielorrusia no nos auguran nada bueno. ¿Qué nos espera en el año 2025? ¿Es posible que se repita el terrible escenario del año 22, cuando precisamente desde el territorio de Bielorrusia los rusos avanzaron hacia Kiev? Veamos el reportaje y saquemos las conclusiones correspondientes. A Bielorrusia llegó el primer tren con militares y equipo ruso. Todo según el protocolo, declaraciones ruidosas y promesas de una fuerte amistad. ¿Pero qué se esconde detrás de otra ola de actividad aliada? A día de hoy,
La alianza militar entre Rusia y Bielorrusia es una condición indispensable para el desarrollo futuro de nuestros estados. Esto tiene una gran importancia ante las amenazas actuales. Con el inicio de la operación militar especial, esto se convirtió en una de las tareas prioritarias, dijo un militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informaron de inmediato, ha comenzado la preparación para los ejercicios estratégicos Zapad 2025 que están programados para septiembre. Aseguran que las maniobras supuestamente son planificadas y se realizan cada 2 años. Pero la historia nos enseña, fue precisamente bajo el pretexto de ejercicios que en 2021 Rusia acercó tropas a la frontera con Ucrania y ya a principios de 2022 inició la invasión a gran escala. Los primeros convoyes con equipo militar pesado que llegaron a Bielorrusia pueden ser utilizados tanto para practicar la coordinación de las tropas y sus movimientos, como para la posterior y significativa acumulación de fuerzas de ataque. Estos movimientos son cruciales para entender las intenciones militares en la región. Y aunque la leyenda oficial de los ejercicios aún está clasificada, su dirección es evidente. Porque los manuales son los mismos, el guión es el mismo, traslado de tropas, creación de un puño de ataque, preparación para futuras operaciones, todo lo que el agresor utilizó para iniciar la gran guerra contra Ucrania. En este caso, es necesaria la coordinación tanto de Ucrania como de nuestros socios occidentales para enviar una señal, creo que no solo a la Federación Rusa, sino también a Bielorrusia, sobre la inaceptabilidad de utilizar estos ejercicios como cobertura para la preparación de acciones ofensivas. Porque entendemos que los rusos siguen teniendo la tentación, por ejemplo, de abrir un frente norte contra Ucrania o de iniciar una operación especial contra, por ejemplo, el corredor de Suwałki. Está claro, eso sería Polonia, eso sería Lituania. Hay diferentes opciones posibles. La cuestión clave sigue siendo la escala. Por ahora, oficialmente se habla de 12, 13, 14 mil militares. Sin embargo, según los servicios de inteligencia de los países bálticos, en las maniobras podrían participar hasta 150,000 soldados. Si se confirman estas cifras, será la mayor concentración de tropas en el flanco oriental de la OTAN en los últimos años. La Federación Rusa y Bielorrusia van a minimizar la cantidad real de militares que participarán en estos ejercicios. Por eso los riesgos seguirán existiendo. Pero veremos hasta qué punto, en este caso particular, funcionará el proceso preventivo. Después de todo, recordamos cómo ese mismo Kelogh, un personaje bastante conocido, vino a ver personalmente a Lukashenko, el líder del país. También recordamos una serie de declaraciones y el traslado actual de los cazas Eurofighter alemanes a Polonia, así como muchas otras acciones de reubicación, precisamente de militares al flanco oriental de la OTAN. Paralelamente surgen otros pasos preocupantes. Por ejemplo, Bielorrusia va a formar una nueva brigada de asalto aerotransportada. ¿Dónde creen ustedes? Por supuesto, en la frontera con Ucrania. Así lo declaró el comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Bielorrusia, Vadim Denisenko. Según él, las unidades se están desplegando en la región de Gomel, al norte de Chernigov y Kiev. A día de hoy, esta es, por así decirlo, la dirección más inquietante, la que nos mantiene a todos en alerta. Por eso, se tomó la decisión de crear allí una brigada aerotransportada de asalto independiente. Y hoy ya hemos comenzado la formación de esta brigada. Ya se ha formado uno de los batallones. Se trata de la 37ª Brigada de Asalto Aerotransportada de la Guardia. Su formación es parte de un gran fortalecimiento del ejército bielorruso. También se están creando nuevas unidades de artillería y de misiles antiaéreos. Y además de esto, el Parlamento está discutiendo la reescritura de la ley sobre el estado de guerra, ampliando las facultades del presidente, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Putin ahora en este momento se apoya en varios, diferentes pilares fundamentales. El primer pilar es que la reacción de los ucranianos es una anomalía y que no habrá una resistencia similar en los países europeos.
El segundo argumento, y este es un punto crucial, es que el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, que es la cláusula de defensa colectiva, es en realidad un mito y que por lo tanto no habrá una respuesta adecuada y contundente por parte de la Alianza Transatlántica. Y el tercer pilar es que China reforzará la posición de la Federación Rusa en términos de cooperación económica y política, ya que a China le conviene poner a Estados Unidos en una situación difícil y de ese modo, mientras Estados Unidos se ocupe de Rusia y Europa, China resolverá la cuestión de Taiwán. Sin duda, los ejercicios Zapad 2025 son un desafío no solo para Ucrania, sino para toda la región. A pesar de que, según la evaluación del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, actualmente no hay indicios de amenaza para nuestro país, Kiev se está preparando para cualquier escenario, al igual que los aliados occidentales. Polonia ya ha declarado, en respuesta a las acciones de Moscú y Minsk, que llevará a cabo sus propios ejercicios a gran escala llamados Defensor de Hierro, con la participación de aliados de la OTAN. Ahora la cuestión es el tiempo, que mostrará si los ejercicios se quedarán solo en una demostración de fuerza o se convertirán en una nueva escalada. Eso es todo por hoy, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Les habló Volodymyr Timoshenko. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.